Última semana de esta Cuaresma 2021. Última semana de Cuaresma es la que vamos a conocer a una persona que durante 6 años dirigió los designios de nuestra cofradía. Hoy vamos a entrevistar a uno de esos presidentes que lucharon para que la Cofradía del Cristo de la Agonía hoy esté plenamente consolidada en la Semana Santa de Cieza. Él fue presidente desde 1973 hasta 1978. Una época convulsa en la sociedad española y en la Semana Santa de Cieza. Una época muy difícil en la que las cofradías apenas tenían ingresos. Hoy vamos a conocer a Pablo Galindo. Vamos a entrevistarlo. Vamos a conocer cómo eran aquellos traslados de la Virgen de la Piedad en la tarde del Viernes Santo. Vamos a conocer qué pasaba en la Semana Santa de Cieza en la década de los 70 y por qué se dejó la presidencia de la cofradía. Yo me callo y os dejo con Pablo Galindo, presidente de la cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía desde 1973 hasta 1978. Antes de dar paso a la entrevista, desde la cofradía queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a Antonio Buitrago y a todos los miembros de Onda Cieza y Cope Cieza por permitirnos grabar esta entrevista en sus estudios. Quizás sin su amabilidad no hubiera sido posible conocer hoy a Pablo Galindo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, físicamente, muy bien, muchas gracias. De nada, hombre, siempre en estos tiempos es bueno saber cómo se encuentra la gente, porque como está la cosa como está, sí, mejor así que no otra forma. Me tocó el COVID. Anda, entonces buena señal que estén bien. Sí, a mi esposa y a mí nos tocó la dichosa pandemia esta que sufrimos. Muy bien. Y estuve hospitalizado 20 días en la risaca. Anda. Y gracias a Dios pues salimos sin ninguna consecuencias. Mucho mejor así. Pero vamos a hablar de la cofradía. ¿Por qué elegiste ser de la Cofradía del Cristo de la Agonía? Pues fue una cosa, ¿cómo te diría? Fue una casualidad. Resulta que nosotros teníamos una estación de servicio y un bar en la Gran Vía, donde actualmente está el Banco de Santander, digo Popular. Y resulta que mi padre era muy amigo de José Villalba Martínez, que era a la vez presidente del Cristo de la Agonía. ¿El Chacha Revive, puede ser? Justo, el Chacha Revive, sí, es que no quería decir apodos, pero el Chacha Revive, perfectamente. Y cuando vino de la reunión, le comentó a mi padre que un señor que no estaba de acuerdo con su nombramiento, y entonces pidió la baja de la hermandad. Y mi padre le dijo, pues nada, pues vas a dar de alta para suplir esta baja, dar de alta a mi hijo Pablo. Entonces yo tenía 16 años tenía yo entonces. ¿Y cómo eran aquellos años en la cofradía, Pablo? Pues aquellos años, pues yo te puedo hablar a partir desde hace 63 años. Desde 63 años. Y después, pues
mm, me eligieron presidente en el año 1973, Sí. que fue el año el fatídico año de la transición política en España. Ahora vamos a hablar un poco de esa trayectoria tuya como presidente de la cofradía. Y de hecho, te voy a hacer una pregunta sobre eso mismo. Es decir, los anderos recibían una paga por portar las imágenes. Te acordarás perfectamente. Sí. Bueno, eso es una de las primeras medidas que yo tomé al asumir la presidencia. Fue quitar, de hacer responsables a los que cobraban por llevar, entonces integrarlos en la hermandad. Entonces yo lo propuse en la primera junta de derogar el dinero que percibían los anderos y hacerlos hermanos de la hermandad. Otra de las cosas que también hice, y perdón por la reincidencia de derogar, en los estatutos fundacionales, el número de hermanos eran 70. Sí, efectivamente. Varones. Y entonces, pues yo eso también lo anulé. Por eso, porque, Pablo, perdón que te interrumpa, ¿cómo se podía mantener una cofradía con 70 nazarenos? ¿Eso cómo era viable? Pues no lo sé, porque yo era muy joven y claro, yo no tenía conocimientos desde la época fundacional. No sé. Yo pagaba mis cuotas, que ahora se dice la tarja. Sí. Y no lo sé. Y entonces, pues, yo quité el número de 70 y lo hice indefinido. ¿Y eso qué consecuencias tuvo en la cofradía? ¿La cofradía creció a raíz de eliminar esa limitación de hermanos? Sí, y además que eran varones. Entonces yo le di entrada a que podían ser hermanos también las mujeres, y gracias a eso fue el gran impulso que hoy tiene la Hermandad del Cristo de la Agonía. ¿Se discriminaba a la mujer por el mero hecho de ser mujer? Porque hace 2 semanas nos comentaba Antonio Lucas Carrasco que a la procesión del silencio iban mujeres, digamos, ocultas. Lo que pasa es que tú, cuando le pillas las manos, sabías que eran mujeres. ¿Por qué se les discriminaba? Pues como se discriminaba a la mujer, como antes para vender o comprar o hacer cualquier acto notarial u otra cosa mercantil, pues tenía que ser con el permiso del marido. El marido. Es puro machismo. Sí. Pablo, ¿tú diste paso a la creación del tercio infantil en la cofradía? No. Eso ya fue con mi consuegro, Joaquín Jordán Pérez. Sí, porque fue presidente después de ti, si no me equivoco. Exactamente, sí, porque yo cuando tomé una decisión de dejar la presidencia, y entonces me puse en contacto con don Joaquín Jordán y a la vez me contestó, dice: si yo no soy hermano, yo salgo en la procesión del silencio
con la túnica de mi padre, que mi padre era hermano, pero yo no soy hermano, yo no me puedo presentar a las elecciones, a la elección como presidente. Digo, pues eso no es ningún problema. Cogí el teléfono y llamé a José María Señas Santoveña, que era a la vez era mi secretario, Sí. mi secretario, y entonces le dije, José María, da de alta a don Joaquín, darlo de alta ahora mismo como hermano. Y entonces ya la primera junta que se celebró, que fue mi cese y el nombramiento del nuevo presidente. Y así fue. Antes has hablado del paso que dieron los anderos con tu decisión. ¿Cómo fue eso de que tú le pagabas como presidente a los anderos para que salieran, pero luego ellos te pagaban a ti por salir? ¿Cómo fue esa transición? Porque imagino que no sería nada fácil. Bueno, yo no, vamos a ver, como no es que yo le pagaba, yo no le pagaba, yo no era presidente cuando se le pagaba. Sí, bueno, si era tu antecesor. Yo era un hermano más. Sí. Pero el cambio ese que tú, cuando llegas a la presidencia que nos has comentado, decides que los anderos ahora son hermanos, digamos, de pleno derecho de la cofradía y como tal tienen que hacer frente a una tarja. ¿Cómo fue ese proceso de transición y de cambio tan importante para la cofradía y luego para la Semana Santa? Pues de lo más normal que hay. Lo aceptaron porque ahí había un gran amor y por la hermandad. Y entre ellos estaba, y pues ya no, perdón, ¿cómo se llama? ¿Jesús? ¿Puede ser? No, Paco ¿Vázquez? Paco Vázquez, sí, que su padre era cabo, era cabo de el cabo de Andas. Sí. Y David lo suplió cuando él ya, el padre de Paco ya se jubiló, entonces lo tomó las riendas del trono, digamos. De los turnos. Pablo. Y entonces había los turnos de los altos y de los bajos. Sí, ahora también nos mantenemos en esa. Ahora nos mantenemos todavía. Sí. Pablo, fueron 6 años de presidente, desde 1973 hasta 1978. ¿Cómo fueron esos años? Pues muy duros, porque yo llegué cuando ya eran las vacas flacas de la Junta de Hermandades, porque anteriormente se vendían unas papeletas en los bares, unas papeletas, una especie no era de rifa, sino una rifa, y entonces aquello había unos buenísimos beneficios para la Junta de Hermandades. Y entonces cuando tenían esas papeletas, casi todas las hermandades se remozaron, tanto en las imágenes, en los tronos y también se hicieron muchos tronos nuevos. Fue un impulso grande, pero claro, aquello ya se diluyó. Sí, de hecho, si no me equivoco, fue el gobierno el que prohibió las papeletas en aquel momento para un poco controlar aquello que tú comentas. Bueno, no sé si era cosa del ayuntamiento o era cosa gubernamental de aquí de la provincia. No lo sé. Si fuera el gobierno civil
o Hacienda, o no sé, no recuerdo, ya no te recuerdo, no recuerdo yo Sí. eso, porque es que a mí no, es que cuando yo era presidente no existía ya, Ya no como ya estamos. te he dicho anteriormente. De todas maneras, por lo que tú me comentas, podemos afirmar, si tú lo consideras así, que las papeletas salvaron la Semana Santa de Cieza, ¿correcto? Correctísimo. Y tú me has comentado que cuando fuiste presidente estábamos en el momento de la transición. ¿Cómo influenció la dictadura de Franco a las procesiones? ¿Tú que la viviste? En ninguna, nada. Con Franco nada. Yo fue peor la transición porque vamos a ver, ahí se nos metieron varios hermanos anderos que pertenecían a un club. No digo qué club, Sí. pero ya me entiendes. Sí, sí. Como ciezano, ¿cuántos clubes hay en Cieza? Muy poco. Y sí, pocos, uno, pero Sí. no te digo. El Club Atalaya. Sí, sí. Miembros del Club Atalaya, un Viernes Santo en la mañana, un grupo de anderos me dijo que si no les daba, porque estaba la situación económica de la hermandad muy mal. Y entonces dijimos la directiva de no dar invitaciones, dábamos unas invitaciones, pues, ir al bar y tomar una cerveza con unos aperitivos, y ese año pues no pudo ser. Y entonces un cabecilla de los anderos, en Viernes Santo en la mañana, me dijo que si no le daba 2.000 pesetas para tomarse la cerveza, el turno, que me dejaban en el trono allí. Y entonces, claro, pues yo me tuve que sacar el billetero y darle 2.000 pesetas. Buena situación. Con un berrinche, para mí, sí. Y entonces eso es lo que me fue la gota que colmó el vaso, y entonces decidí presentar la dimisión. Sí. Y entonces vi a mi consuegro, Joaquín Jordán, y le propuse ya lo que te he dicho anteriormente. Sí. Hablas de Joaquín Jordán y de José María Señas. Señas Santoveña. Una excelente, una gran persona. Es decir, ¿cómo eran personalmente? Porque si algo coinciden en todas las entrevistas que he hecho, bueno, hemos hecho a lo largo de este mes, todos han hablado de esas dos personas. ¿Cómo eran? Excelentes. Los señores. De lo que hoy hay pocos. Unos caballeros. Y además y amantes de la hermandad. Sobre todo enamorados de la hermandad, y lo dieron todo, tanto Joaquín Jordán como también Manolo Melgarejo. Sí. Y después Antonio Lucas. Sí, sí. Y hoy tenemos la suerte también de tener a Pepe Señas. Ha sido una sucesión desde que yo dejé la hermandad, ¿a cuál mejor? Vamos a dejar un poco de lado ese lado de presidente para conocer un poco a Pablo Galindo como cofrade de la agonía. Si echamos la vista atrás, ¿qué recuerdos permanecen más vivos en ti? A mí el orgullo, el mayor orgullo bueno
no orgullo de soberbia. Era sacar el Jueves Santo, el Cristo de la Abadía. La salida, eso, ahora mismo tengo los, ¿cómo se dice? Los pelos de Los pelos como escarpia. Como escarpia, ¿sabes? Eso para mí era la mayor satisfacción de toda mi vida. ¿Por qué crees que la procesión del silencio causa tanto impacto en quien la ve? Porque es, para mí, todas son muy buenas. Todas son muy buenas. Pero es que esa es única. Y prueba de ello que aquí, bueno, digo aquí, es que ya no resido en Cieza, resido en Murcia. Aquí en Murcia, el doctor Sánchez Parra, que sí, estaba casado con una ciezana, conociendo esta procesión, la implantó aquí en Murcia sale de la iglesia de San Lorenzo. El Cristo se llama el Cristo del Rescate, creo. Del refugio. No, sí, pero en la iglesia de San Lorenzo. Sí. En la calle Correos. Exactamente. Sí. Exactamente, la calle Correos. ¿De tu paso por la cofradía, de qué te sientes más orgulloso de haber dejado como herencia o legado? Pues no, orgullo nada. Nada más que satisfacción. Satisfacción y que lo di todo. Y con las personas que me rodearon. Antes has hablado de esa procesión del silencio, con lo cual yo intuyo que ese es el momento más especial para ti dentro de la cofradía. ¿Pero tienes algún otro? La Virgen de la Piedad. ¿Algún momento concreto de la procesión o...? ¿Perdón? ¿Algún momento concreto de la procesión o lo que es la Virgen de la Piedad? No, la Virgen de la Piedad, sin desmerecer a los demás, bueno, no hay que desmerecer a nadie, por supuesto, pero es una obra de José Capuz, que es un gran tallista, y también igual que de las mejores imágenes, las dos mejores imágenes para mí de Cieza es la Virgen de la Piedad y el Cristo del Perdón de Antonio Benedicto. Sí. Esas son las dos imágenes más para mí. Todas son muy bonitas, gracias a Dios. Tenemos la Magdalena, tenemos la Verónica y algunas más. Sí. Pero sobre todas, estas dos. Fíjate que son esculturas de la escuela valenciana. Y aquí la verdad que son muy escasas. Ah, sí. El Capuz era valenciano y Benedicto también. Efectivamente. Sí. Don Jaime Tarazona compró ese Cristo y estaba en el altar en la parroquia de San Joaquín, que popularmente le llamamos el convento. Sí. A la entrada, a la derecha, que ahora mismo está la Virgen del Carmen, sí. Ahí estaba el Cristo del Perdón, que ahora también tiene otra situación en la capilla del Santísimo, que a su vez en el mismo sitio estaba la Virgen, estaba la Virgen de la Piedad antiguamente. Eso te quería preguntar porque la semana pasada, hablando con Paco Vázquez, teníamos la duda de dónde se ubicaba concretamente la Virgen de la Piedad. Si al lado de la capilla del Medinaceli o en esa misma capilla. No.
donde está ahora mismo, donde está el Cristo del perdón y el sagrario. Oh, fíjate. El sagrario es el sagrario. Fíjate, claro, ya cuando la imagen de la piedad va a la Asunción, el Cristo del Perdón ocupa su lugar. Exacto, bueno, no fue ahí, no fue allí directamente. Esa estuvo en la Casa de los Santos. ¿La piedad o el Cristo del Perdón? La piedad no, el Cristo del perdón de donde está ahora la Virgen del Carmen, Sí. pasó a ahora a su ubicación actual. Al Santísimo. Sí, donde está el Santísimo. Pablo, dime. Sí, yo conozco, como mi tío abuelo se llamaba Pablo Hernández. Sí. Hernández. El párroco, ¿puede ser? Era párroco. El párroco de San Joaquín, y, sí. Párroco de San Joaquín. Y también estaba de coadjutor. De coadjutor estaba mi tío Antonio Tormo Hernández. Ah. O sea, que has conocido el convento como la palma de tu mano. No, es que prácticamente yo nací en la calle, yo nací en donde vive ahora mismo, donde reside el párroco de la Asunción, en la calle de la Tercia. Sí. Yo nací allí porque mi tío Pablo, antes de ser párroco de San Joaquín, fue párroco de la Asunción. Fíjate. Y yo nací allí. Fíjate. Pero lo que pasa es que ya después, ya mi tío Pablo se vino al convento. Y yo aquella ha sido mi segunda casa. Porque la Piedad sí que es verdad que tiene un traslado. La Piedad sí tenía su capilla. Sí, por eso. ¿Cómo eran aquellos traslados? Porque es verdad que una preciosidad. Cuéntanos, porque es verdad que la generación joven no conocíamos aquello. Esos traslados de Viernes Santo. Aquello era una cosa muy emotiva y además yo he visto religiosamente aquello los traslados era una cosa rara, porque como era el Viernes Santo, bueno, yo me refiero a la Virgen de la Piedad. Sí. La Virgen de la Piedad se traslada el Viernes Santo. Y entonces el Viernes Santo ya había muerto a las 3 de la tarde, ya había muerto Jesucristo. Entonces, todas hacían unas marchas, pues marchas militares y cosas de esas. Se llevaban los tronos y música de como si fueran de pasodobles y cosas así. Sí, como ahora se llevan. Eso, gracias a Dios, eso acertadamente, no recuerdo en qué año ya se quitó y fue muy, muy favorable, porque claro, aquello cuando lo de el pajarito para ahí, el pajarito para acá y todo eso. Madre mía, habrá que ver aquello. Son tonterías. Sí, pero igual que la procesión del Domingo de la Resurrección, aquello era una carnavalada. Sí. A mí, respecto a eso, durante mi corto paso por la hermandad de presidente, me propusieron en una junta todos los hermanos de hacer un trono para el Domingo de Resurrección. Y yo les dije, mientras que Pablo Galindo sea presidente, nosotros no participaremos en una mascarada. Fíjate. Porque aquello, en aquella época, sí, claro. En aquella época, te estoy hablando de los años
70, eh, Sí, 74, 75. 74, 75, 73, o 74. Y aquello era un carnaval. Fíjate. Y ahora ha evolucionado, o sea, mantiene su esencia de pasodobles, Ahora sí, pero ha evolucionado. Ha evolucionado, sí, porque quitaron todas las músicas, entonces ahora se tocan unas marchas dignas Sí, de las imágenes y del día, sí, eso pero siempre. no, como te he dicho, lo de los pajaritos o la pachanga o cualquier cosa, Sí, cualquier sí, tontería de esa que había de mal gusto. sin sentido. Ya para terminar, Pablo, ¿qué Dime. supone la agonía en tu vida? La agonía, Como pues, cofradía, sí. pues sí, pues como fue una cosa que la viví de tan joven, de los 16 a los 79 años que tengo, pues sí me marcó mucho la procesión del silencio y sobre todo la Virgen de la Piedad. Y la Virgen de la Piedad la llevo yo en el WhatsApp, Sí. en la, ¿cómo se llama esto? De fondo de perfil, de foto de perfil. Sí, de perfil. Yo tengo la Virgen de la Piedad. Fíjate. Te lo digo, para mí el Cristo de la Alegría es el titular, pero es que la Virgen de la Piedad es que está Jesucristo y nuestra Madre. Sí. Entonces he querido conjuntar las dos cosas, porque claro, si me quedo con el Cristo, me quedo con el Hijo, Sí. me falta la Madre. Y yo llevo la Madre Con el y hijo. el Hijo. Fíjate que tú lo sabrás como yo, la gente de fuera cree que el Cristo de la Agonía es el que más devoción tiene en la cofradía, pero yo no sabía qué decirte, no sé si la Piedad llega a tener más devoción que el Cristo de la Agonía. No. Se tiene más devoción, y lo que ocurre también es que resulta que con el cambio con el cambio que ha habido, antes había un respeto y una educación que hoy no existe. Yo dejé de salir hace muchos años, dejé de salir como hermano en las filas, dejé porque en un principio cuando pasaba el Cristo de la Gloria, todo el mundo se ponía de rodillas. Sí, pero eso ahora ha cambiado. Eso totalmente, y sobre todo en la calle Mesones, donde está el Recovero. Ahí al volver había un bar. Entonces cuando terminaban, no, pasaban la procesión y empezaban pues incluso a blasfemar. Y entonces yo ya vi que no me gustaba y discutí así en voz baja con algunos y le dije, por favor, no blasfemes, si no te interesa, márchate, si aquí no te llama nadie. Pues no, de nada. Pero yo ante eso ya dejé yo de salir en la procesión del silencio, porque ha cambiado todo. Bueno, sí que es verdad que hemos evolucionado mucho en ese aspecto porque se tiene mayor respeto que en otros años. Eso sí que es una realidad. Bueno, Pablo, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Nos ha encantado hablar contigo y que la gente te conozca. Tú que me la has facilitado muchísimo. Por supuesto. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Pablo, un placer. A tu servicio. Gracias.
de justicia agradecer la colaboración de aquellas personas que han hecho realidad este podcast. Siempre se ha dicho en el argot popular que es de bien nacido ser agradecido. Así que considero que en este último podcast es el momento de trasladar nuestro más sincero agradecimiento a la colaboración que durante toda esta cuaresma nuestro hermano Alejo Lucas ha realizado con nuestro podcast y por ende con su cofradía, la del Cristo de la Agonía. Desde el primer momento en el que hablé con él y le transmití el proyecto, no he dudado en sumar y ponerse siempre al servicio de su cofradía. Domingos por la noche a la 1 de la madrugada me mandaba audios, conversábamos, veíamos ideas, cómo mejorar, qué podíamos locutar, etc. Así que, en nombre de la directiva de la Cofradía del Cristo de la Agonía, queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a Alejo Lucas por su inestimable colaboración para que esta serie de podcasts fueran realidad. Hoy cerramos las locuciones de estos podcasts con un texto de la Semana Santa de 1980. Pero antes de dar paso a la locución, desde la Cofradía del Cristo de la Agonía queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que durante estas 6 semanas han escuchado todos y cada uno de los podcasts en los que hemos dado voz a gente que ha tenido una historia en la Cofradía del Cristo de la Agonía. Queremos dar las gracias, por supuesto, a todos y cada uno de los invitados que han accedido de manera muy gentil a colaborar con este proyecto con el fin de que conozca la cofradía, la gente y el pueblo en general, cómo se ha llegado hasta el momento en el que se encuentra la Cofradía del Cristo de la Agonía. Así que a todos y cada uno de los invitados, gracias de corazón por su inestimable colaboración. La procesión del silencio, un texto que canta las bellezas de la procesión de nuestro titular y a la vez destaca el profundo respeto de los ciezanos y ciezanas por este desfile pasional. La procesión del silencio, de R. Candel, texto publicado en la revista de la Semana Santa de Cieza de 1980. Jueves Santo, a las 12 en punto de la noche, numeroso público se da cita en la plaza de José Antonio para presenciar la emocionante salida de la procesión del silencio. Al sonido de las 12 campanadas del reloj, las puertas del templo se van abriendo poco a poco y se deja ver la imagen del Cristo clavado en la cruz, con el rostro iluminado por un reflector que rompe la total oscuridad del lugar. Inmediatamente la multitud se dispersa y el Cristo de la Agonía comienza su lento caminar por las calles de Cieza en medio de una total penumbra. Es la verdadera procesión por antonomasia, es la procesión, en una palabra, de verdadera religiosidad. El enorme silencio solo se ve interrumpido por las notas suaves del tambor. Cuando ha desfilado el cortejo, las luces de la ciudad se vuelven a encender y la gente comienza a hacer sus comentarios. Pero mientras Cristo pasa, todos se arrodillan y le miran con cara de compasión. Es el único momento en toda la Semana Santa en que de verdad pensamos en la pasión del Señor. Es el único momento en que imaginamos lo que este hombre debió sufrir en la cruz. Y él, con la mirada hacia el cielo, parece invocar al Padre perdón por todos nosotros. De repente, las notas del tambor se interrumpen y se escuchan las de una marcha fúnebre. Los anderos en esta noche dan la sensación de estar mudos. Ni el más leve quejido cruza sus gargantas, ni siquiera a la hora de los relevos hay líos como en los demás días. Es la procesión del silencio. Y uno se pregunta, ¿por qué no serán así las demás procesiones?
¿Por qué los demás días de Semana Santa la gente habla? Los sanderos comentan las incidencias, todo no es igual. No cabe duda, es que Jueves Santo por la noche es la procesión del silencio. ¿Qué pensará Jesús de todos nosotros? ¿Nos tomará como unos hipócritas porque en esta noche nos mostramos tan reflexivos y compungidos y los demás días no es así? No, creo que no. Con seguridad que no debe pensar eso de nosotros. O pensará tal vez que se ha elegido esta noche porque es la más apropiada. Verdaderamente, en las procesiones no se apagan las luces y todo el mundo habla. Pero en esta noche nadie puede hablar. Los violines se detienen. Desde un balcón alguien entona una saeta. El cortejo hace un alto y los anderos lo aprovechan para tomarse un respiro. Ese alguien que entona la saeta quizás lo haga por llamar la atención, pero quizás no sea por eso y encuentre en el canto una manera de dirigirse a Cristo. La procesión está tocando a su fin. Solo queda el difícil paso por la estrecha calle de la Hoz. El cabo de Andas dirige la operación en el más absoluto silencio. Los demás días se hace a voces, pero esta noche no. Esta noche es distinta. El paso ya ha llegado a la plaza de José Antonio. Los nazarenos se arrodillan a ambos lados de la calle para que el crucificado pase por en medio. Como al salir, la imagen se refleja en los muros de la iglesia y finalmente se pierde cuando el trono se encuentra de nuevo en el interior de ella. La procesión del silencio ha terminado. Ya se puede hablar, ya se pueden encender las luces, pero ya no queda nadie por las calles. Solamente los anderos y los nazarenos hablan de sus cosas. A la mañana siguiente ya es Viernes Santo. Los que en la noche anterior vieron la procesión han vuelto a sus asientos para ver la otra. Al paso de los tronos se lanzan caramelos, se habla, se grita. Ya todo es distinto. Las calles rebosan alegría y la espléndida mañana del Viernes Santo, con un sol de verano, es un buen marco para exteriorizarla. Los anderos se muestran más alegres y bailan un poquitín el trono. Las marchas de las orquestas son más rítmicas. Hasta los rostros de las imágenes parecen sonrientes. ¿Por qué será? Pero si en esta mañana Cristo iba a morir crucificado. La procesión del silencio quedó atrás, sí, es cierto. Por la noche todos estábamos tan calladitos y pensativos. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Sencillamente, ya no recordamos nada de lo que tal vez pensamos en la noche del Jueves Santo.